Muy buenos días, queridos hermanos. En este día martes 4 de agosto nos acercamos nuevamente para compartir la palabra de Dios. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre en el Espíritu, esté siempre con todos ustedes. Antes de dar comienzo a la reflexión de la palabra, hagamos nuestro acto de contrición y pidamos perdón por nuestras faltas. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Aleluya. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la antigüedad, el mar era considerado una deidad. Prácticamente en todas las mitologías de la antigüedad, el mar es configurado al nivel de un dios. Esto se produce por la gran incertidumbre, curiosidad y misterio que genera el mar hasta el día de hoy, y la fragilidad de esas pequeñas embarcaciones que en la antigüedad se animaban a cruzar y embarcarse en medio de ese intempestuoso e impredecible mar. Por eso era común que muchas de esas embarcaciones no volvieran. Hasta el día de la fecha, un mar embravecido puede hacer desaparecer aparatos ultra sofisticados que no pueden contra la bravura de un mar embravecido. En aquellos tiempos tenemos que hacer el esfuerzo de imaginar lo frágil de esas embarcaciones. Esto despertaba no poco temor en el mundo antiguo. El mar siempre era considerado un dios malo, temido, un dios siempre necesitado de vidas humanas.
Por eso no es casual que Jesús aparezca en este texto, caminando sobre las aguas de un mar embravecido. ¿Qué está queriendo poner en evidencia Jesús? Está queriendo poner en evidencia su señorío, su reinado, su soberanía. No hay poder en la antigüedad, ni después, ni en la actualidad, que esté por encima de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, frente al miedo de la antigüedad que es el mar embravecido, camina sobre él como signo de autoridad, como signo de señorío y soberanía absoluta. Es el Hijo de Dios. Y así aparece frente a ese ícono que es la barca con los discípulos, con los apóstoles. Así aparece Jesús, caminando sobre las aguas, en un mar embravecido. Un ícono de la Iglesia que se encuentra desbordado por el miedo, porque los hombres que van en ella, en esa barca, han perdido la paz, se sienten desesperados, están a los gritos, dice el texto, y divisan la figura de Jesús que los asusta aún más todavía. Pedro, movido por la curiosidad, lo invita a Jesús o le pide a Jesús que si es verdaderamente Él, que lo haga ir caminando sobre las aguas. Y Jesús se lo concede. Le concede la gracia, una gracia más de la que ha dotado a su iglesia. Jesús les ha dado la capacidad de liberar, de sanar a los enfermos, de ayudar a los oprimidos. Y le concede a Pedro esta gracia sobrenatural de caminar sobre ese monstruo tan temido que es un mar en tormenta. Y Pedro lo comienza a lograr de manera perfecta. Da unos pasos sobre el agua. Seguramente se habrá llenado de sorpresa y maravilla su corazón al ver lo que estaba aconteciendo. Mientras los ojos de Pedro se mantuvieron fijos en Jesucristo, pudo caminar por encima de la bestia embravecida. Pero ni bien Pedro corrió los ojos y centró su mirada en el fragor de la tormenta, comienza a hundirse. Sacó la vista, sacó los ojos del Señor y se comienza a hundir. Es Jesucristo quien lo sostiene con su mirada, y cuando deja de mirar a su Señor, el mar le pasa factura. Allí viene la súplica desesperada de Pedro: Señor, sálvame, sálvame que me ahogo, Señor, sálvame. Y ese Jesús compasivo, ese Jesús lleno de misericordia, le tiende la mano y sube a la barca junto con Pedro, instaurando la paz y llegando a destino. Jesús le va a reprochar a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mientras los ojos de Pedro estaban puestos en Jesús, la fe lo sostuvo a flote, y la tormenta, por más que arreciara bajo sus pies, él estaba por encima. Pero conforme alejó sus ojos, Pedro se hundió en el miedo. Esto es una gran lección para todos nosotros. Saber que las tormentas van a arreciar, pero si Jesús está frente a nosotros y nosotros tenemos nuestros ojos, nuestra esperanza y nuestra fe puesta en Él, por más tormenta que haya, podremos caminar por encima de ella. Esta es, una gracia que Jesús le otorga a aquellos que tienen fe verdaderamente. Pedir en este día que acreciente nuestra fe, que aumente la fortaleza de nuestro corazón. Y si por alguna circunstancia en este momento de nuestras vidas, como Pedro,
estamos hundiéndonos, no dudemos en buscar en medio del cielo y decir: Señor, sálvame. Como ministro de la Iglesia, los bendigo en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.